Bienvenidos a Diálogos, este espacio de NB Periodismo de Investigación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Elsa Medina, una mujer que ha dejado su huella en la fotografía mexicana por su manera de mirar y de explorar el entorno. Bienvenida a Jalapa y bienvenida a Diálogos en NB Periodismo de Investigación. Pues muchas gracias por la invitación. Elsa, estás en Jalapa para participar en un conversatorio sobre Nacho López, el fotógrafo y docente. Vas a participar con Daniel Mendoza y Ángela Arciniaga en este conversatorio que se da en el contexto de una exposición muy bonita que aquí en Jalapa hemos podido disfrutar en estos últimos días, semanas, que se llama Nacho López, 100 años, 100 fotografías. ¿Qué significa para ti venir y participar en este conversatorio de alguien que es muy especial para Jalapa porque fue un maestro que tuvo un gran arraigo en esta ciudad, que creó y promovió talleres en la Universidad Veracruzana, que incluso se creó un grupo que se llamó Los Nachitos, que siguen dando clases y generando nuevas generaciones con una mirada que persiste de Nacho López, pero también tiene un momento o un papel muy importante en tu vida porque también Nacho forma parte de tu biografía personal y estás en esta ciudad para platicar sobre él, sobre el fotógrafo y el docente, y también lo haces con otro evento que van a tener. También va a estar presente Pedro Valtierra, que también compartieron juntos unos años de su vida en el tema fotográfico. ¿Qué significa para ti? Pues muchísimas cosas. Bueno, primero que nada, ciertamente Nacho daba aquí clases, pero también en México, en la Ciudad de México. En el CUEC, que era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, en ese momento así se llamaba, la Escuela de Cine. Y era mi amigo el director y en las mañanas no había clases, y entonces ahí fue donde yo empecé a tomar clases con Nacho. Entonces él nos platicaba que venía a Jalapa a dar clases. Después, como de un año, conocimos a varios en Pachuca, en un coloquio, conocimos a Daniel Mendoza, a Miguel Femat. No sé si exactamente ahí nos conocimos varios o en otras partes, pero fue ya como que empezamos a entablar una relación. También a los de allá, a unos pocos nos decían los Nachitos, o sea que hay muchos Nachitos y qué bueno. Entonces, para mí, pues, venir y reunirme, bueno, a Daniel Mendoza, que estuvo aquí pues, en México, somos muy amigos, lo veo mucho. A Ángela Arciniaga, pues ya no vive aquí, pero en Puebla la veo y estamos en comunicación. A Tobalí lo veo desde hace mucho, entonces también, bueno, a Femat hace mucho que no lo veo, pero más o menos. Entonces, como que ya sabíamos, nos conocíamos y teníamos toda esta escuela de Nacho. Y pues para mí es muy emocionante, es muy importante porque el hecho de reconocer y mostrar el trabajo a nosotros mismos, porque es tan inmenso el trabajo en Nacho que no lo conocemos todo. Bueno, hablo por mí, pero pues lo que veo es que cada día se investiga, salen mucho más fotografías, más sobre su vida, y lo que nosotros vivimos con Nacho fue... Pues ahora últimamente que he estado pensando mucho en eso, que yo cuando empecé con los talleres con Nacho, yo no sabía la estatura del hombre que estaba dándonos esas clases, ¿no? Y la manera en que las conducía, su sapienza, ¿no? Su sapienza en todo sentido, porque nos hablaba de historia del arte, de la cuestión social, de teatro, de cine, evidentemente de fotógrafos. Y tomábamos talleres específicamente de análisis de la imagen, que era algo así, pues increíble. Entonces, pues con el tiempo vas aquilatando, y entonces el estar aquí, en este lugar en donde dio él muchas clases, pues para mí es, pues, muy agradecida porque me han invitado. Hace como 10 años, no recuerdo bien, venimos a un evento que se hizo con Nacho, por celebrando también, bueno, ya Nacho murió hace ya... ¿Cuándo murió? En el 97, me parece, no recuerdo bien, no, 96, por ahí, creo, 96, octubre. Entonces, después se hizo aquí en Jalapa una exposición, un homenaje a la que asistí, no sé si después hicieron más, pero... Y fuimos creando como esos vínculos, ¿no? Y pues en ese sentido, pues me siento muy
contenta. Dicen los teóricos del tema de la docencia, de la enseñanza, que no se puede enseñar, pero se puede aprender. Un poco, digamos, un símil con esta otra frase muy conocida que dice que la belleza está en quien la ve. Y hoy hablabas justamente sobre, yo fui descubriendo quién era la persona que me daba clases, ¿no? ¿Qué veías tú en el docente Nacho López? ¿Qué cualidades le identificabas? Pues al principio, o sea, me acuerdo perfecto su primera clase, ¿no? Por ejemplo, porque yo conocí una foto de Nacho en el Museo de Arte Contemporáneo, que era una colectiva, y yo no entendía la foto. Yo decía, ¿por qué esta foto ahí colgada? Y entonces me gusta contarlo porque realmente así era. Y yo tenía una gran necesidad de saber qué pasaba con mi imagen. Yo viví en Tijuana muchos años y ahí empecé a tomar fotografía, estudiar foto al otro lado, ahora sí que al otro lado, muy técnico, muy técnico. Pero me faltaba esa parte, ¿no? De entender el contenido de la imagen. Y bueno, yo hice esfuerzos, ¿no? Por entrar a cursos. Pero cuando llego al CUEC, alguien me dice, hay clases de foto. Y me dicen, está Nacho López y da un curso se llamaba expresión fotográfica. Y el contenido era análisis de la imagen, ¿no? Dije, pues esto es lo que yo quiero en la vida. Y ya me piden fotos, tuve que ir a mi casa a recogerlas y llevarlas y me aceptaron en el curso. Y pues llegar, Nacho ya llegaba así, llegaba con su grabadora Uger, cuadradita, una de esas de cinta abierta, la ponía en el piso y grababa todas sus clases. No me acuerdo exactamente las primeras palabras, pero lo que recuerdo muy bien es que nos proyectó 80 fotos, ¿no? Que son las que caben en un carrusel de muchísimos fotógrafos. Y nos decía pues nos dijo que las viéramos y ya después nos dijo qué foto nos había impactado, nos había gustado o no. O sea, que recordábamos, eran muchas fotos. Entonces, fue increíble desde el principio, pues desde la primer clase, verlo con su grabadora, y yo me sentaba hasta adelante. De hecho, unos compañeros amigos que ahora son nachitos se burlaban mucho de mí, ¿no? Porque pues yo estaba ahí, pero bien prendida, no faltaba, porque pues era un viaje, una emoción, y además Nacho era como muy tranquilo, ¿no? Hablaba con parsimonia, nos repetía las cosas. A él le interesaba mucho que nosotros entendiéramos desde dónde veíamos desde el punto de vista ideológico, o sea, que nos reconociéramos, ¿no? Casi era como una terapia psicológica, porque nos dio una serie de preguntas de cómo te llamas, dónde naciste, tu ideología, tu religión, tu clase social. Y no era para que lo dijéramos en clase, pero era para que nosotros fuéramos reconociendo de dónde venían pues nuestros prejuicios, nuestras ideas que tenemos fijas sobre las cosas de la vida, y como para ir entendiendo esa parte de que nuestra cosmovisión está creada de muchos mitos, de muchos prejuicios y también realidades, y reconocerlas. Entonces, y luego, bueno, también nos hablaba del humanismo, de cómo fotografiar a la otra persona. Él hizo mucho trabajo con los indígenas y cómo no llegar así, tomar fotos, pues como cosas, ¿no? Entender al otro. Entonces y nos hacía ejemplos de teatro, nos hablaba del arte, de la pintura. Entonces fue así, de la ideología, que era todo una situación muy profunda, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba de sus clases? Pues me gustaba mucho todo, porque hacíamos análisis de la imagen, luego hacíamos autocrítica, por ejemplo, que era muy interesante, porque desde dónde cómo ves tus fotos, ya con este pequeño bagaje que ibas entendiendo, ¿no? Porque es muy complejo, porque además a cada uno de nosotros, cada imagen que vemos, ya sea cine o lo que tú quieras, pues nos proyectamos, y hay cosas que las rechazamos, hay cosas que nos identifican. Entonces, no sé, no te podría decir ahorita una sola cosa. Me gustaba estar ahí, o sea, yo para mí era un día importantísimo. ¿Cuántas clases tomabas a la semana? Creo que eran 3, no me acuerdo bien, eran 3 en las mañanas. Pero luego también, ya conociéndonos más,
pues a veces nos íbamos a comer a casa de Nacho o a casa de Andrés Garay, a veces iban a mi casa, entonces entre todos cocinábamos, seguíamos hablando de foto, nos reíamos y hacíamos muchos chistes. Nacho tenía un sentido del humor maravilloso, era irónico, era sarcástico, muy respetuoso también, pero tenía toda esa forma de ver la vida. Era generoso en compartir su conocimiento. No, totalmente, absolutamente, ¿no? Y nos hablaba de su trabajo, de anécdotas, de algunas cosas, pero, y sobre todo, tío, que es como lo que le interesaba era esa parte de formar personas críticas, fotógrafos críticos, ¿no? En esta exposición que tenemos el gusto de haber disfrutado en la Galería Ramón Alba de la Canal, están varias facetas de todo su trabajo periodístico, desde el trabajo de reflejar la vida cotidiana en la Ciudad de México hasta documentar las carpas, la vida nocturna de la Ciudad de México, hasta estos viajes que hacía para documentar los pueblos indígenas en las regiones remotas de este país. También hay una parte muy importante que él tuvo en el ámbito periodístico como fotoperiodista, donde se buscó los espacios para exponer su fotografía, y eso es un aspecto que comparten también, ¿no? Tú también tienes un trabajo muy importante que hiciste como fotoperiodista en el periódico La Jornada. ¿Qué te aportó, Elsa, el periodismo a tu fotografía? ¿Qué crees que le dio? Mira, pues para empezar, la posibilidad de ser testigo de lo que está sucediendo, ¿no?, en el país. Eso fue muy importante. El poder, como yo digo, mostrar con las imágenes lo que sucedía. Tratando desde una posición crítica. Por ejemplo, a mí me encantaba la foto política. Era a veces muy complejo, porque hay toda una parafernalia, ¿no? Cuando eran las cosas de presidencia. La parafernalia del poder, ¿no? La pasarela. Bueno, por ejemplo, eso a mí me fascinaba cuando lograbas así momentos, porque sí a veces es muy enajenante, ¿no? Y te controlan mucho, pero todo tiene su manera de poder ver, ¿no? Porque eso lo puedes fotografiar, pero ¿cómo? Entonces, bueno, yo creo que a mí, ya la escuela de Nacho pues me dio esa posibilidad crítica de entenderme también. Y ya tuve la oportunidad. Yo creo que ese periodo, cuando yo estuve en La Jornada, para mí creo que ha sido uno de los mejores, bueno, claro, porque yo estudié a lo mejor, donde se trabajaba la fotografía, ¿no? Porque había mucho respeto por la foto en el periódico, se hacía mucha foto cotidiana, que a veces te decían, pero a veces se te parecían cosas y las fotografiabas y las proponías y se publicaban. Entonces también esa parte, también el hecho de saber que tú tienes un medio que te respalda, y también una responsabilidad, porque tú eres también los ojos del periódico, ¿no? Y entonces eso también. Pero yo estaba en un periódico donde me era afín a mi pensamiento ideológico, ¿no? Eso facilita las cosas. Pues yo creo que es importantísimo, yo creo que es un privilegio, porque muchos fotógrafos nos decían, no, Elsa, tú toma esa foto, a ti sí te la publican. Y digo, bueno, tú tómala aunque no te la publiquen, porque la estás viendo, ¿no? Pero sí es un privilegio también. Ahora, la incursión de la mujer en la fotografía tiene sus retos particulares. Digo, los periodistas y los fotógrafos de pronto compartimos escenario, pero hay, digamos, en ese aspecto retos particulares que tenemos en la profesión. Y siempre habíamos visto como que menos mujeres, puede ser más mujeres periodistas, pero menos mujeres fotógrafas. ¿Te tocó esa parte? Pues yo cuando llegué a La Jornada ya había fotógrafas. En La Jornada estaba Frida Hartz, estaba Irene de la Peña, que estaba un poco en el laboratorio, pero también de repente hacía fotos. Estaba Lilia Hernández, que fue de las pioneras, que estaba en El Sol, Krista Kauri en el 1+1, ¿no? Entonces no éramos, o sea, ya había algunas, pero ciertamente, por ejemplo, en muchos estados, pues las mujeres a cubrir sociales, ¿no? Sí me tocó, y pues en realidad yo nunca me sentía agredida, más bien yo como una amiga fotógrafa que murió muy joven, desgraciadamente, pero llegábamos y los oíamos que decían, ahí vienen las que hacen las fotos bonitas. Y pues eso está bien, o sea, no,
Y sí, tuvimos también así cuando en momentos en que, por ejemplo, estás tomando fotos de un lugar en donde estás muy apretado y va a pasar algo, pues sea quien sea, todo contra todo es tomar la foto, y luego ya, jijiji, jajaja. Pero yo no siento como que haya tenido muchos problemas. Sí, a veces pues, te quieren cargar el equipo, si vas enviado a algo, te quieren ayudar y pues, se agradece también, pero bueno. Y discriminación por ser mujer, pues en realidad no. Yo como anécdota sí tuve una vez que había un desalojo y salen los abogados así enojadísimos y yo tomando fotos, y uno como que me quiso pegar, pero tengo la foto, bueno, la tengo que buscar porque no la tengo, está en el periódico, y levantó la mano y yo creo que se detuvo, pero me echó toda la letanía del mundo, pero yo tomé la foto. Entonces sí ha cambiado muchísimo. No sabes la cantidad de mujeres fotógrafas buenísimas, jóvenes que están, ¿no? ¿Cómo se vivía el fotoperiodismo en esa época y qué diferencias ves con la época actual? Bueno, para empezar, usábamos rollos, ¿no? Que los tenemos que revelar y tenemos que imprimir. Bueno, eso ya... Alargaba el proceso. No, pues es un mundo, o sea, porque ahora pues se toman fotos y se voltea a ver, pero a veces eso hace que no te fijes, no te conectas con lo que está pasando, porque tomas la foto y quieres ver cómo te salió en ese instante. Y pues no, nosotros teníamos que esperar que salieran bien, sobre todo en momentos como difíciles, donde hubo movimientos, empujones, lo que tú quieras. Pero entonces, bueno, para eso era ya. Después eso ya te cambia todo. Íbamos a las redacciones a fuerza. Y escogíamos, seleccionábamos y se enviaba. Cuando andábamos enviados, llevábamos un laboratorio en una maleta, un cuarto oscuro. Entonces en algún baño lo tenías que adaptar y contrarreloj para transmitir. Entonces en ese sentido hay ahorita una inmediatez que es, por un lado, pues como todo en la vida, creo que es muy importante, pero por otro lado también, pues todo tiene sus pros y sus contras. Y también yo siento que el periodismo, bueno, yo no me dedico a ver todos los periódicos todos los días, la verdad no, pero me da la impresión de que de pronto se vuelve muy superficial, ¿no? A pesar de que están las redes, ¿verdad? Y muchos fotógrafos pues entran a las redes con sus imágenes, que eso también es muy importante porque es un espacio para poder mostrar el trabajo. Oye, este aspecto del fotoperiodismo, aunque has desarrollado otras experiencias como documentalista y algunos proyectos personales, te ha acompañado, ¿no? También eres fundadora y colaboradora del Sur de Guerrero, y por eso creo que es imposible no preguntarte sobre esta situación del periodismo, ¿no? Porque en estos días en los que estuvimos organizando tener esta entrevista contigo, pues hubo 3 periodistas baleados en Guerrero, otros más secuestrados en otro estado. Estás en Veracruz, que también es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que pasa con respecto a la violencia hacia periodismo y el fotoperiodismo? Pues, ¿cuánto tiempo tenemos para poder decirte todo? Mira, yo creo que pues es un reflejo de una circunstancia de este país, es un reflejo de las fuerzas hegemónicas que se sienten muy amenazados, evidentemente, por los periodistas que hacen su labor. Y es una manera de querer callar lo que está sucediendo. Entonces, y desgraciadamente está por todos lados. Bueno, yo ya tengo 23 años fuera del fotoperiodismo. No me tocaron muchas circunstancias que ahora pasan que son terribles, ¿no? De que yo no quisiera ver, ¿no? Yo no quisiera ver un descabezado, o sea, es algo, no quisiera verlo, pues, que me hubiera, pues si hubiera tocado en esa época, si me hubiera tocado lo hubiera hecho. Pero también esa violencia, también siento que los periodistas que están en lugares más lejanos de la ciudad, de la Ciudad de México, pues están con más fragilidad para que sean atacados. O sea, es muy fácil que sean atacados por gente que no quieran que estén y quieran callar voces, ¿no? Y eso está muy regado en el país, por todos lados. ¿Y es más difícil cuanto más disperso, lejos del centro del país estén? Yo creo que sí, yo creo que están más desprotegidos. Más expuestos. Más expuestos, sí.
los contextos locales también que hay que comprender, ¿no? Sí, totalmente. Pero el tema de la violencia y sobre todo aquellos que han llegado a costar la vida de los periodistas es, digamos, esa violencia más letal, ¿no? Pero en el Inter hay estas violencias simbólicas, ¿no? O estas violencias que tienen que ver con los contextos laborales. Es una época complicada para los que hacemos periodismo. Hay una precarización de la profesión y a veces tengo la impresión de que los periodistas sí es complicado, pero todavía para los fotógrafos es todavía más complicado. Hay medios de comunicación que ya no los hacen parte del staff o que tienen que pagar por foto y eso los somete a unas dinámicas también de mucha violencia y complicado. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué es posible, si la fotografía es tan importante, no se concibe, ¿no? La vida periodística sin tener una imagen? ¿Por qué puede ser tan precaria? Híjole, pues también, mira, tiene mucho que ver con los dueños de los medios, porque es un negocio, ¿no? Por ejemplo, es un negocio, o sea, ya deja de ser un producto social, ¿no? Una labor que informe, un servicio, una búsqueda de la verdad, así como suene, la verdad son muchas, lo que tú quieras. Entonces, eso se ha ido perdiendo por esta parte de la parte económica y además pues, toman la cámara y también vete a tomar foto y de paso toma video, ¿no? Y haces nota. Estoy hablando como les dicen a muchos, ¿no? Porque ahora ha sucedido. Hay periódicos que han corrido sus fotógrafos en Estados Unidos. Ahorita no recuerdo el nombre de uno, así que fue de los primeros que dijo adiós fotógrafos. Y entonces agencias y los mismos reporteros a ver qué toman. Entonces, el hecho de no poder como analizar qué sucede, hay medios en que sí tienen, bueno, sí, hay medios que tienen excelentes fotógrafos, y se ve y se nota, ¿no? Pero otros periódicos que no analizan la importancia de la imagen, que a lo mejor en un momento lo hicieron, después ya no, porque se van estableciendo y van, se estacionan en una comodidad de que tienen la información y que de alguna manera se va a conseguir. Eso siempre se ha hecho, ¿no? En la búsqueda de una imagen, ya sea del propio fotógrafo o si no, pues de otros recursos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la parte económica, con los dueños, no les interesa. ¿Y qué alternativas tienen estos profesionales en el ámbito? Tú estás explorando pues tienes un trabajo en la documentación. Yo quisiera saber cuál es, pero entre otras cosas, pues también es bueno la posibilidad de sacar tu trabajo donde nadie te paga nada, que son las redes donde muestras tu trabajo, saber cómo pagar, porque también han desaparecido pequeñas agencias, medios locales, fotógrafos que trabajaban en algunas revistas ya no están. O sea, hay un momento de la economía que está sufriendo pérdidas, no nada más en ese rubro, pero entonces pues acaba uno haciendo otras cosas para poder continuar, ¿no? Tú tienes varios trabajos de largo aliento, ¿no? En el ámbito de la documentación, ¿no? Y también tienes un trabajo muy interesante de mujeres vistas por mujeres, organizado por la Comunidad Económica Europea. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando? Yo hago foto casera ahora. Ahorita en este instante, pues estoy trabajando archivo también, porque nos están pidiendo fotos del movimiento zapatista. Acabo de trabajar en un proyecto de Chichén Itzá que todavía no sale al aire, ni mucho menos. Tobalín es el editor, y que para mí fue muy importante porque hacía mucho que yo no iba enviada o con un grupo así específico. Y bueno, de repente doy talleres, ahorita no he estado dando, pero el archivo se está utilizando mucho. Y pues tengo así como ideas, pero todavía no las puedo desarrollar, ya de carácter más personal, ¿no? Más personal. Y bueno, a partir de ese ámbito personal de las vivencias, pero también estoy pues elucubrando otras cosas que todavía no hago, no he podido, pero sigo. Yo diario tengo algo que ver con la foto, que digitalizar, que buscar negativos, que tratar. Otra de las problemáticas tremendas es el archivo. Yo necesito trabajar con alguien que me ayude,
por ejemplo, ¿no? A organizar. A organizarlo, y procesar. pero todo sale muy caro, por ejemplo. Se necesita tener un apoyo económico, porque necesitas muebles, necesitas guardas, rifles de ácido, quizá reprocesar o estabilizar materiales. Entonces hay como etapas, ¿no? Y yo estoy como en esa etapa, pero también, pues así como tomo fotos de la carretera, cosas así ahorita, pero sí, perdón. Y además venir a estos conversatorios como el que hoy estarás, por ejemplo, participando en Jalapa, ¿no? Elsa, nos da muchísimo gusto, nos sentimos muy honrados de que hayas podido platicar con nosotros en este espacio de diálogos en NB, y bienvenida a Jalapa y espero que disfrutes tu estancia. Pues claro que sí, ya la estoy disfrutando. Muchísimas gracias y agradecemos a todo el público, por supuesto, de Diálogos que nos ve a través de periodismo de investigación. Muchísimas gracias.